Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rosemary Quispe Ventura y nuestro grupo va a presentar sobre la investigación de la nulidad del acto jurídico del artículo quinto del título preliminar. El artículo quinto del título preliminar no tiene valor normativo autónomo, sino que siempre está referida a menciones expresas de la utilidad del cuerpo del Código Civil, eventualmente de otras leyes por razones de infracción del orden público, de las buenas costumbres y asimismo el artículo nos señala como consecuencia de la nulidad del acto jurídico contiene dos supuestos. La primera es claro y consistente que está contrariado a las leyes que interesan al orden público. Será por tanto importante saber cuáles son estas leyes. Segundo, es menos evidente y consiste que el acto jurídico contrarie a buenas costumbres. Nótese que en la redacción por este último se puede equivocar y puede darse leer de dos formas. Primera, es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan a las buenas costumbres. Segunda, es nulo el acto jurídico contrario a las buenas costumbres. El significado de ambas lecturas es completamente distinto, porque la primera alternativa sería como necesario de la buena costumbre, está recogida una norma legal, en tanto que la segunda es buena costumbre, adquiere autonomía normativa y necesaria, que haya recogida según la legislación. Buenas noches. El acto jurídico es el hecho humano voluntario lícito con manifestación de voluntad destinada a producir directamente efectos jurídicos. Consiste en crear, regular y modificar o extinguir relaciones jurídicas según el artículo 140. O situaciones jurídicas como el casado, soltero, arrendador, vendedor, el comprador. En estos otros términos, el acto jurídico es la manifestación de la voluntad dirigida a producir efectos jurídicos que el ordenamiento reconoce y tutela. Esta definición del acto jurídico es el fruto de una atracción que se obtiene extrapolando las características comunes a las diferentes instituciones del contrato del matrimonio, del testamento, de los actos unilaterales, características de todo, que son frutos de manifestación de la voluntad, con la cual el sujeto enuncia los efectos que quiere conseguir. Desde sus orígenes se han contrapuesto diversos modos de entender el concepto de acto jurídico y negocio jurídico, en torno al cual se ha desarrollado un debate que hasta ahora, según una primera tesis que se puede llamar subjetivista o voluntarista, el concepto del acto jurídico debe ser construido sobre la base de la figura de la voluntad, la cual es el elemento predominante y determinante del efecto del acto, de lo que se deriva del contenido del acto o determinándolo exclusivamente de la efectiva voluntad de la gente. El rol decisivo de la voluntad viene a ser contradicho por la tesis involucrativa o, como decirlo, antivoluntarista u objetiva, que considera que el acto de la negociación jurídica produce efectos no en cuanto a actos queridos, sino en cuanto a una valoración del ordenamiento jurídico como socialmente eh, unital, ¿no? Sin embargo, Aníbal Torres hace manifestaciones de este hecho como hecho jurídico y acto jurídico. Existe una relación género-especie. Todo acto jurídico es un hecho jurídico, pero no todo hecho jurídico es un acto jurídico. El hecho jurídico comprende, además de los actos jurídicos, a los actos meramente lícitos, los actos de declaración de la ciencia, la participación en la comunicación, los actos ilícitos, los actos involuntarios, sea conforme a lo contrario al ordenamiento jurídico, y también a los hechos de naturaleza externo que existe a la vida de relación social del ser humano. La noción del acto y negocio jurídico delinean por la doctrina parenticista alemana y del siglo XIX asume una posición central en el ámbito del sistema del derecho privado. Buenas noches, esto fue parte de una estructura de acto jurídico como una esencia propiamente. Es muy hermosa, por cierto. Buenas noches. Nulidad del acto jurídico. La nulidad del acto jurídico acarrea inevitablemente la nulidad de su escritura pública, porque un acto nulo es jurídicamente inexistente y por ello no puede existir una escritura pública sin contenido. Según el artículo 219 de nuestro Código Civil, el acto jurídico es nulo cuando 1. Cuando falta la manifestación de voluntad de la gente. 2. Cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el artículo 1358. 3. Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. 4.
cuando su fin sea ilícito. 5. Cuando adolezca de simulación absoluta. 6. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 7. Cuando la ley lo declare nulo. 8. En el caso del artículo 5 del título preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa. En este caso nos enfocaremos en la nulidad que se da al contrariar el artículo 5 del título preliminar. En este contexto, según la Casación 1021-96, el acto jurídico es nulo, además de otras causales, cuando es contrario a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Al respecto, Rubio Correa señala que, aun cuando el contenido normativo del artículo 5 del título preliminar del Código Civil parece correcto y necesario, los problemas de precisión conceptual para utilizarlo son numerosos, existiendo diversidad de opiniones en la doctrina. Y es que el tema del orden público está vinculado a conceptos no siempre claramente establecidos frente al derecho público y privado, frente a las normas imperativas y dispositivas y frente también a los principios generales de organización de la vida jurídica en su conjunto. De otro lado, el tema de las buenas costumbres requiere el establecimiento teórico para definirlas y precisiones metodológicas para determinarlas. Así como en muchas otras normas jurídicas, es evidente que en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil no existe la suficiente claridad y precisión. Por ello resulta necesario realizar una mayor explicación y aclaración de los temas orden público y buenas costumbres. A continuación expondremos a mayor detalle acerca del orden público y las buenas costumbres. Saludo al alumno Saúl Edgar Coahuila Condori. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el orden público. Según Rubio Correa, el orden público puede ser definido como un conjunto de normas jurídicas que el Estado considera de cumplimiento ineludible y de cuyos márgenes no se puede escapar ni la conducta de los órganos del Estado ni la de los particulares, para lo cual el Estado compromete sus atribuciones coercitivas y coactivas de ser necesario. Por otro lado, según el Tribunal Constitucional, el orden público es el conjunto de valores, principios y pautas de comportamiento político, económico y cultural en sentido lato, cuyo propósito es la conservación y adecuación y adecuado desenvolvimiento de la vida coexistencial. En tal sentido, consolida la pluralidad de creencias, intereses y prácticas comunitarias orientadas hacia un mismo fin. La realidad social de los miembros de un Estado. El orden público alude a lo básico y fundamental para la vida en comunidad, razón por la cual se constituye en el basamiento para la organización y estructuración de la sociedad. Claramente, cuando hablamos de orden público, es necesario mencionar las normas imperativas, ya que éstas estarían incluidas dentro del orden público. Al respecto, Rubio Correa afirma que el orden público estaría conformado por el conjunto de disposiciones imperativas existentes dentro de un sistema jurídico y de los principios subyacentes a tales normas, susceptibles de ser obtenidos mediante ciertos procedimientos de interpretación. Por lo expuesto, el orden público es el conjunto de normas imperativas, principios y valores que nos garantizan vivir en una sociedad sin conflictos ni disturbios. En otras palabras, las normas que nos permiten vivir en una sociedad en paz y armoniosa. Por ello es importante que éstas sean tomadas en consideración como una de las causales para la nulidad del acto jurídico. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Víctor Orlando Calderón Bustamante, somos integrantes del Grupo 5 y nuestro tema es la nulidad de acto jurídico. Vamos a hablar de las costumbres y las buenas costumbres. El adjetivo calificativo de buenas, que se antepone a la palabra costumbres, es el signo patético de la introducción de la moral en el derecho y específicamente en el derecho consuetudinario. Perteneciendo al calificativo buenas a la moral, la noción de las buenas costumbres responde a la exigencia del respeto debido a las reglas morales de convivencia social. La apreciación que califica como buena o como mala a la costumbre es una tarea puramente axiológica. Una misma valoración va cambiando su signo de positivo a negativo, o viceversa según las épocas, lugares
los usos, costumbres y hábitos que hoy son considerados como deshonestos, indecorosos, atentatorios contra el honor y la reputación de la persona. En términos generales se puede considerarse como buenas costumbres en un lugar, en un momento determinado, aquellas que reflejan una adecuación entre la actuación individual, colectiva y la moral. No objetamos en el sustrato común entre la buena costumbre y la costumbre jurídica. Esta reside en la habitualidad de ambas, pero mientras la primera se ciñe a valores morales, ¿no? Esta es la buena costumbre, la segunda es un tipo de norma jurídica, calificación que no ostenta la primera, por cuanto una presupone la estructura de poder que la hace obligatoria y a la otra no. Aceptar lo contrario haría difícil la explicación acerca de cómo es que la costumbre jurídica, ya que tiene el juicio de valor, vale decir que fue entendida como buena y justa dentro de su entorno social. Por otra parte, es importante recordar lo que se requiere para que una costumbre sea calificada como fuente de derecho. Vamos a citar a Rubio Correa. Expresa que la teoría del derecho ha establecido diversos requisitos para que una costumbre social pueda ser calificada como costumbre jurídica. No entraremos en mayores precisiones y destacaremos que, en nuestro criterio, dichos elementos son tres: antigüedad en el tiempo, conciencia de obligatoriedad y uso generalizado. Podemos afirmar que las buenas costumbres son costumbres jurídicas que en un determinado tiempo han sido determinadas como buenas. Y podemos concluir que las buenas costumbres involucran a la introducción de la moral, al derecho y a la sujeción de las conductas humanas a en un momento histórico, que esté en un momento histórico determinado, es decir, constituyen reglas de conducta cambiantes a lo largo del tiempo. Gracias. Vamos a pasar a dar nuestras conclusiones sobre esta investigación. Y una de ellas, vamos a empezar dando estas conclusiones, es una de las casuales de la unidad del acto jurídico que está contraria a las buenas costumbres, el orden público. El orden público es un conjunto de normas imperativas que tienen como fin de garantizar la paz, la armonía de la sociedad y las buenas costumbres. Son costumbres jurídicas que, cumpliendo todos los requisitos necesarios, han sido calificadas como buenas. Por otro lado, el orden público abarca todo el derecho privado, derecho civil, derecho mercantil y entre otros. Como el público involucra a lo normal funcionamiento que deben de gozar las instituciones públicas y privadas. El orden público incluye las normas imperativas. Por otro lado, las normas imperativas son aquellas disposiciones obligatorias cumpliendo la atención principales fundamentales de la sociedad que están incluidas dentro del concepto del orden público. Y finalmente las buenas costumbres involucran la penetración de la moral, derecho y la sujeción de las conductas humanas en que es un momento histórico determinado, es decir, constituyen reglas de la conducta cambiantes a un largo plazo o un largo tiempo. Muchas gracias.